Amigos, la polémica comisión investigadora de la compra de la estancia María Dolores pone sobre la mesa la transparencia pública y el control político. A su vez, la discusión del presupuesto abre un debate de fondo sobre prioridades del gasto y la inversión, donde cada partido también busca perfilarse en base a sus intereses. En este escenario surge una interrogante central. ¿Qué papel juega hoy el Partido Colorado, atrapado de alguna forma en su compromiso con la coalición republicana, y la necesidad de marcar perfil propio? Pero además tenemos temas de coyuntura para hablar con nuestro invitado. Bienvenido, Juan Martín Jorge, diputado del Partido Colorado. ¿Cómo estás? Buen día, un gusto estar con ustedes. El Partido Colorado pide la renuncia del director de ACE por afirmar que está violando la Constitución al trabajar en ACE, en el Estado, y además tener un papel como asesor en organizaciones privadas de la salud. ¿Cómo argumentan esto? Bueno, eso lo está declarando el CEN. Nosotros desde Vamos Uruguay estamos siendo cautelosos en el sentido de que vamos a estudiar los informes jurídicos que se han presentado, tanto el equipo como que serán de público conocimiento, para analizar cuál es la pertinencia o la exactitud del tema. ¿No alcanza con lo que dijo el CEN? Nosotros vamos a estudiar el tema. Recién se hablaba de si somos cautivos o no de las situaciones. La verdad que nosotros tenemos una manera de trabajar que es estudiando con los informes jurídicos. Hay informes jurídicos contradictorios. Cuando hay informes jurídicos contradictorios, entonces al menos nos merecemos estudiarlos en profundidad para ver cuál es la situación. Aparentaría ser una situación bastante difícil. Aparenta ser bastante difícil. Nosotros ayer teníamos ¿Difícil de qué? Desde el punto de vista jurídico, Ajá. porque cuando hay 4 informes jurídicos de prestigiosos especialistas que están en contradicción, merece entonces un poquito de estudio más. Bueno. El primer análisis parece una situación difícil de solucionar, pero creo que la respuesta hoy es cautela. Vamos a estudiar a fondo y después, al menos en lo personal, sacaremos conclusiones. Tenés un punto ahí, pero vamos al informe jurídico que tenemos de los compañeros de prensa, de Fernando Blanco específicamente. El artículo 200 de la Constitución establece que los miembros de los directorios de los entes autónomos o de los servicios descentralizados no podrán ser nombrados para cargos que directa o indirectamente dependan del instituto de que forman parte. La inhibición durará hasta un año después de haber terminado las funciones que la causen. Tampoco podrán los miembros de los directorios de entes autónomos o servicios descentralizados ejercer simultáneamente profesiones o actividades que directa o indirectamente se relacionen con la institución a que pertenezcan. Estas disposiciones no alcanzan a las funciones docentes. Por su parte, el artículo 9 de la Ley Orgánica de ACE contiene idénticas inhibiciones, pero específicamente para los miembros de su directorio. Cuando el gobierno que se preparaba para asumir le ofreció a Álvaro Danza la presidencia de ACE, el médico previó que podría estar afectado por alguna incompatibilidad y pidió al catedrático de Derecho Administrativo Carlos del Piazzo un informe jurídico. El documento, fechado el 30 de diciembre de 2024, responde sobre si la presidencia de ACE es o no compatible con las funciones de médico consultante en una mutualista, con sus funciones como profesor titular de la Clínica Médica de la Facultad de Medicina de la UDELAR y como director del Consejo Editorial de la Revista Médica del Uruguay. Luego de analizar las actividades de Danza a la luz de las dos normas inhibitorias, el informe de Del Piazzo concluye que las funciones en la UDELAR no están alcanzadas por la prohibición en virtud de que son de carácter docente. También expresa que el artículo 9 de la Ley Orgánica de ACE debe ser interpretado en forma racional y restrictiva, bajo cuya perspectiva la tarea de consultante de medicina interna en una mutualista no tiene relación directa ni indirecta alguna con ACE. En el mismo sentido se expresa el informe de los servicios jurídicos del Ministerio de Salud Pública, presentado este lunes ante la ministra Cristina Lustenberg, que señala que no existe violación alguna a las inhibiciones dispuestas por la Constitución y por la Ley Orgánica de ACE. Diputado, ¿cuándo ustedes tomarían una decisión? Primero, antes que nada, si el propio jerarca antes de asumir tenía dudas, ya entonces partió él con una duda y con un punto. Por algo hace la consulta. Si hubiera estado seguro, no hacía la consulta. Está bien. Tenemos entendido que Del Piazzo, cuando le hacen esa consulta al principio, había elementos que no tenía en consideración. Por lo tanto, tal vez haya un ajuste o haya un cambio de posición con los elementos a la vista. Los informes que tenemos jurídicos son contradictorios, pero son dispares. Por lo tanto, me parece que son días muy agitados en la política uruguaya, donde tuvimos el tema de María Dolores, donde tenemos hoy la interpelación de Ortuño y ahora tenemos este caso de ACE. Son todos muy importantes. A nuestro gusto hay que estudiarlos a fondo. Los informes son contradictorios, son bastante complejos en el sentido que sería difícil salir del tema
de manera airosa, pero la posición nuestra es cautela y firmeza una vez que tengamos conclusión de los informes jurídicos. Entiendo perfectamente. La última pregunta en relación al tema y ya abrimos la mesa para que vayamos a otro. ¿El CEN Colorado se apuró en pedir la renuncia? El CEN es totalmente legítimo de actuar. La realidad es que No, nosotros... no hablo de la legitimidad, hablo de la oportunidad. Es cuestión de... No soy quien para juzgar la oportunidad o el apuro del CEN. No soy quien. Vienen ya con algunas rispideces dentro del Partido Colorado, ¿no? Por comentarios del CEN o declaraciones del CEN que desde Vamos Uruguay no se está tan alineado. Por suerte. Por suerte. Eso quiere decir no, que el partido está pujante, vivo y hay una puja por el liderazgo. Hablemos, si te parece, sobre la preinvestigadora de la compra del campo, María Dolores. ¿Cómo sigue ahora? ¿Qué chances hay de que proceda y se conforme finalmente la investigadora? Si están los votos, ¿qué información manejan hasta ahora? El 2 de septiembre, hoy en el orden del día, está incorporado el punto. Seguramente se posterga hasta el 2 de septiembre porque hoy tenemos la interpelación al ministro Ortuño por el tema de la SATI. Todas las conversaciones indican que vamos en ese camino y en ese sentido, que vamos a llegar al acuerdo entre los coordinadores de todos los partidos, incluso el Frente Amplio, a tratar esto el 2 de septiembre. Ahí se decidirá si se conforma o no la investigadora, los miembros, si son 3, 5, 9, quiénes son los integrantes y qué plazo tienen y cuál será el objeto. En todo caso, el objeto deberá ser la denuncia. Eso se postergaría el 2 de septiembre. En teoría, hasta ahora los votos estarían. Lo que pasa que de acá al 2 de septiembre la política puede variar mucho, así que entendemos de que por ahora prima la idea de la investigación y buscar la transparencia del caso. Viene dinámico el trabajo parlamentario. Sí, porque los uruguayos no estábamos acostumbrados después de tantos años, 15 de Frente Amplio con mayoría absoluta y 5 de Coalición Republicana con una mayoría bastante sólida, no estábamos acostumbrados a esta situación donde las mayorías en Cámara de Diputados son difíciles de lograr, son muchos partidos, todos tienen mucho poder y mucho peso, se precisa el consenso de todos para llegar a un acuerdo. Entonces hay que negociar y trabajar mucho. Creo que estamos en un periodo realmente novedoso después de 20 años. Ahora, así como ustedes están evaluando el posible pedido de renuncia de Danza desde Vamos Uruguay, Unir para Crecer, es decir, el otro sector importante, pesado del Partido Colorado, en este momento también está evaluando si se acopla a votar una investigadora. Es decir, no está todo definido, ¿no? ¿Cómo están surgiendo ustedes internamente ese tema? Desde Unir, en la conferencia de prensa, estuvo Unir para Crecer acompañando a la preinvestigadora. Por lo tanto, no tengo noticia ni indicio ninguno de que no vayan a acompañar. Están evaluando por lo que dijeron hace unas horas. Me parece correcto, me parece muy bien. Ese es el trabajo que tenemos que hacer, ir hasta las últimas consecuencias, son los estudios políticos, técnicos y de oportunidad para hacer las cosas. Nada que juzgar. Porque los blancos también, algunos blancos incluso entendían que no era pertinente la interpelación, o sea, que tiene una visión mucho menos crítica sobre la herramienta de colonización y sobre la compra de María Dolores en particular. ¿Con los blancos ya surgieron ese posible acuerdo para una investigadora? La interpelación la hizo Da Silva. Sí, pero viste que están divididos, no todos están en la misma línea que Da Silva. Pero es que yo no cuestiono esto. Todo el mundo está en su legítimo derecho después de acompañar o no acompañar. Nosotros entendemos que ante estas situaciones lo que corresponde es pedir los mecanismos que están previstos en la Constitución, en la ley y en el reglamento. No estamos pidiendo nada que no esté previsto en estos mecanismos de control. En esta situación de María Dolores, que tiene 3 tipos de cuestionamiento: técnico, político y jurídico. Las herramientas son consultar al director de la oposición en colonización, quien el propio director, Luca Manassi, pidió informes jurídicos y se los negaron, ya eso es bastante grave. Pero permitime, también dijo que cumplió con el procedimiento normativo y la legalidad del asunto está fuera de discusión. Esto lo dijo al día después. Entonces, ¿cómo se contrapone? Lo que dijo Luca Manassi fue que el procedimiento de ofrecimiento a colonización fue correcto, porque en ese momento y en esa fecha se cuestionaba o se denunciaba una maniobra con el vendedor de querer hacer picar colonización. Hacer picar colonización significa: yo tengo un campo para vender, pido más de lo que vale, se lo ofrezco a colonización y capaz que colonización lo compra. Es una maniobra que en la práctica existe. Colonización sí compra, el vendedor se llevó un beneficio en que colonización compró un campo a un precio mayor. Esa fue la denuncia de ese momento y Manassi claramente dice: acá no hay ninguna ilegitimidad en el procedimiento de ofrecimiento por parte de los privados. Diferente es lo que pasó en colonización. Por eso mismo, pero ese texto que estuvo circulando estos días de Luca Manassi, el contexto es otro.
es en cuanto al procedimiento de ofrecimiento por los privados. Pero es Y parte no del encontró... cuestionamiento, ¿no? ¿Perdón? Es parte del cuestionamiento porque también cuando se habla de, cuando se habla de la votación en el directorio, de si se necesitaban 3 o 4 votos, desde el vamos estaba claro que el procedimiento de 3 votos para la compra, cuando hay dos privados interesados en compraventa, Colonización tiene, digamos, la prioridad de interceder y eventualmente pagar lo mismo, y ahí, según los informes que presentó Colonización, con 3 votos es suficiente. Bueno, está enmarcado también en esta discusión. Estamos, por eso vamos a dividir los dos momentos para clarificar la actitud del director Manassi. Cuando Manassi en las declaraciones públicas dice no encuentro ninguna legitimidad, ni ninguna maniobra, ni ninguna suspicacia, ni vicio de legitimidad, fue en el procedimiento de ofrecimiento de colonización para los privados. Esto no fue una maniobra de privados para hacer entrar a colonización en un problema. Fue un negocio legítimo donde llegaron a un precio y se lo ofrecen a colonización. Eso es lo que dice Manassi. Ahora bien, cuando entra a colonización, absolutamente todos los pasos fueron votados en contra por Manassi, cuestionando un sinfín de cosas. Que ahí es cuando nosotros empezamos con los mecanismos de control. El primero es el director está diciendo se presan 4 votos, hay 3. Después surge que el presidente era colono y renuncia. Después surge que la directora era colona y estamos en una situación de las que queremos clarificar porque entendemos que es contraria a la Constitución. Después surge de que no había informe previo. Después surge que no había crédito. Después surgen un sinfín de cosas más. Tenemos 13 en el listado de irregularidades, que son los que nosotros estamos pidiendo que se investigue. Es más, ni siquiera estamos pidiendo, al menos no es el objeto de esto, que caiga la compra ya se hizo. ¿Podría caer la compra? Sí. Los contratos se rescinden, pero no es lo que estamos apuntando. Acá el apunte es a otra cosa. Investigación a efectos de ver si hay responsabilidades administrativas, eventualmente penales. Ni siquiera tenemos hoy seguridad de que eso sea así. Lo que no podemos hacer es quedarnos omisos como oposición, ver que algo se hizo mal y no decir nada. Los cuestionamientos que fueron presentados por el Tribunal de Cuentas fueron levantados por Colonización. ¿Cuánto más se puede avanzar en esto, Juan Martín? Depende de lo que surja de la comisión investigadora. Porque justamente la herramienta para poder acceder a información completa, para tener declaración de funcionarios públicos, tal vez haya funcionarios públicos hoy que estén esperando que la investigadora los llame para decir cosas. Tal vez haya más documentación que no conocemos que nos dé más luz sobre esto. Porque a medida que fuimos investigando, fueron saltando cosas, como por ejemplo que el expediente no respetó la confección del decreto 500 del 91. Los expedientes públicos se arman con fecha y se folian y se arman de una manera tal que no haya posibilidad de que sean manipulados. Y acá encontramos informes con fechas antedatadas y eso implica de que pueda haber un manipuleo, una manipulación del expediente. Quiero investigarlo. No estoy diciendo que esté bien o esté mal. Capaz que las explicaciones nos convencen, pero para eso está la investigadora. Juan Martín, vos mismo decías, no está claro cuál puede ser el resultado de una investigadora. Muchas veces terminan en la justicia, muchas veces no. A veces ni siquiera llegan a conclusiones, digamos, condenatorias desde el punto de vista parlamentario. Ahora, ¿vos crees que es más eficiente, digamos, a ustedes en el rol de investigadores cuando como legisladores no lograron llegar ni siquiera a terminar la interpelación por este caso? La pregunta es totalmente válida. Los mecanismos están ahí para usarse. El mecanismo existe, está claro, pero es bastante ambiguo el resultado que se obtiene, ¿no? No, uno es conclusión del otro. Porque si de la interpelación hubieran surgido las respuestas satisfactorias, se terminaba el asunto ahí. Pero Como es que no de la surgen las interpelación respuestas no o es que no les conviene no ponerse de acuerdo porque es una cuestión más de discusión política. No. La interpelación la seguimos todos presencialmente o por canales de internet. Las preguntas concretas que se hicieron no fueron respondidas. Porque se suspendió la sesión, otras cosas. Después de 12 horas. No, pero digo, Sí. pero es verdad eso. O sea, faltaron muchas preguntas por responder porque se suspendió la sesión. La sesión tuvo 12 horas. Se suspendió al final. Está bien, pero faltaban a las 2:30 de la mañana. Durante 12 horas no hubo una sola respuesta correcta a esto que estoy preguntando yo. A mí no me lograron La parte explicar. jurídica, decís vos. Por supuesto, sí. Esto La de Bordaberry, la nosotros pregunta que hizo estamos Bordaberry. enfocados en la parte jurídica. Los cuestionamientos técnicos o la oportunidad política, a esta altura ya será para otro ámbito u otro momento. Pero los temas legales y técnicos no fueron contestados. Por ejemplo, y ahí está también otra de las gravedades. Nosotros entendemos que hay una especie de maniobra. Porque si el director pide un informe jurídico y se lo niegan, y después el Instituto Nacional de Colonización va a pedir un informe al CLAE, ¿por qué no se lo pidió a la Universidad de la República? Porque los informes de la Universidad de la República, los catedráticos entendían que eran 4 votos. Informe que Colonización también tenía internamente en un antecedente, pedido también por la administración del Frente Amplio, y no lo usó.
optó por no usar sus propios antecedentes de 4 votos, optó por no ir a la Universidad de la República, opta por ir al CLAE a buscar el único lugar que encontró un informe de 3 votos, y todo esto no lo pone a la luz arriba de la mesa. Esto es lo que tiene que estar arriba de la mesa, todos los informes. Miren, en el pasado teníamos un informe de 4 votos, hoy entendemos que son 3. Traigamos los informes jurídicos y pongámonos de acuerdo. Pero fue una especie de maniobra de ocultamiento. El director estuvo tratando de investigar todo esto y ahí es cuando surgen estas situaciones. Juan Martín, ¿y ustedes accedieron a esos informes de los 4 votos? Sí, y están agregados en mi denuncia, en solicitud de la investigadora, que estuvo en manos de la preinvestigadora. Por lo tanto, lo que estás diciendo es que Colonización mandó a hacer un informe. Sí, clarísimo. Está documentado de que le pidió un informe al CLAE en función de un acuerdo pedirle general un informe a alguien no es lo mismo que mandar a hacer un informe con resultados favorables a lo que yo pretendo, ¿no? Mandó pedir un informe. Quitémosle ¿Cuál es la acepción? La intencionalidad. Exacto. Pero pidió un informe al CLAE en base a un acuerdo general, y el acuerdo general con el CLAE no era de informes jurídicos. El acuerdo que tenía para pedir informes jurídicos, en realidad era un acuerdo para hacer una base de datos, un diseño web. Ni siquiera pidió un informe en base a un acuerdo para este tipo de cosas. Entonces buscó, quitemos la intencionalidad, pero buscó un informe en una universidad privada que no era la Universidad de la República, con un acuerdo marco que no era para estas cosas, donde casualmente tuvo el informe de 3 votos. Con otras suspicacias más que no voy a entrar en el tema, pero por eso la investigadora. Pero ¿por qué no agotaron la instancia de la interpelación? ¿No existía la posibilidad de retomar esa sesión que quedó suspendida? Que es algo no sé si es histórico, pero no recuerdo otra sesión suspendida en muchos años. Yo hice la misma pregunta. Yo hice exactamente la misma pregunta. Me imagino, esto va a un cuarto intermedio y sigue. Esto se suspende y sigue en otro momento, pero el reglamento es claro en que terminada se tendría que formalmente pedir una nueva interpelación. Creo que los senadores dieron por terminado el tema ahí. Pero es válida la pregunta. Hay un informe, digamos, la preinvestigadora sacó 2 informes, uno que, digamos, a favor de crear una investigadora y otro en contra, que es de Frente Amplio, obviamente. La de Frente Amplio dice que falta de rigor el informe que presentó Juan Martín Jorge. Dice la documentación que respalda la denuncia consiste exclusivamente en la presentación visual en formato PowerPoint o similar que el senador Bordaberry hizo en la interpelación a Frati y una copia del expediente de colonización relativa a la situación del expresidente Viera y del expediente de la compra de la estancia María Dolores, absolutamente nada más. Bien, tengo 2 respuestas para eso. Primero, el informe de Domingo Rielli es contrario y muy ajustado y muy riguroso en el sentido contrario. Por lo tanto, es obvio que iba a perder entre 2 votos del Frente Amplio y 1 del Partido Nacional. Lo segundo, el reglamento establece de que si había alguna duda, había la instancia del denunciante llamarlo para ampliar y ratificar. No lo hicieron. Si había alguna duda, me pudieron haber llamado, porque en 48 horas, que es el plazo muy corto que tiene la preinvestigadora, la opción justamente es llamar al denunciante para ampliar o clarificar, y no lo hicieron. Por lo tanto, la crítica no la acepto. Con respecto a la experiencia que tiene el Partido Colorado en hacer investigadoras, en la gestión pasada estuvo la de las licencias sindicales irregulares por parte de FENAPES. Eso terminó en la justicia. Quedó ahí eso, no se tocó más. O sea, la investigadora hizo su trabajo, las conclusiones a las que llegó eran contundentes desde el punto de vista político, pero después quedó en la justicia y el tema murió. Y eso FENAPES lo toma como una victoria. ¿Ese tema ustedes lo van a dejar morir? Por ser riguroso la separación de poderes, no voy a cuestionar lo que haga la justicia. Desde el Parlamento es una cosa, el Poder Judicial es otra, y ahí la separación de poderes implica de que tratemos de ser respetuosos de lo que la justicia haga. Si demora, no demora, es positivo o negativo, tengo que ser respetuoso. En pro de la justicia y en pro de la separación de poderes. Desconozco la causa, desconozco qué es lo que pasó en Fiscalía, como para opinar con propiedad. No, me quedo, Juan Martín, más allá de la investigadora, preinvestigadora, conceptualmente, ¿estás a favor o en contra de la herramienta colonización? La herramienta, muy buena pregunta, porque es una cosa que internamente hemos discutido mucho. Colonización es un instituto creado por el vallismo, por el Partido de Colorado. La herramienta es muy buena, porque tiene me río porque yo escribí hace unos años un artículo bastante polémico de colonización y no sé si vas para ahí, pero la herramienta es muy buena porque tiene una herramienta de ofrecimiento ante la compra. Entonces, si hay la herramienta jurídica de condición de poder comprar un buen campo a buen precio para el Estado, es muy bueno, porque quiere decir que si hay una oportunidad, el Estado no se la pierde. En ese sentido es muy bueno. El espíritu de colonización es excelente. Ahora bien, la ley tiene 80 años.
Estamos usando una ley y una herramienta y una política de 80 años, brillante desde el punto de vista del Partido Colorado y Vallismo de esa época, que también el Partido Nacional en su momento supo avalar y acompañar, más allá de que fue una creación colorada, pero que es anacrónico a esta altura. No podemos estar aplicando en el siglo XXI, 2025, una herramienta de hace 80 años. ¿Por qué? Porque los campos han subido históricamente de precio. Estamos comprando campos a un valor histórico millonario, cuando la herramienta estaba para otra realidad agropecuaria, otra realidad de precios de campos. Estamos gastando 35 millones de dólares en una estancia para 20 colonos y le vamos a tener que gastar 10 más, son 40 millones para 20 personas. Bueno, ese argumento lo rebaten, o sea, el oficialismo... Bien, pero que la dice que pregunta es mi opinión. Mi opinión es, me parece que es una herramienta anacrónica que merece reformas y ahí me hace salir del cuestionamiento jurídico para el cuestionamiento político. Y yo he sido muy crítico en la interna del partido y he tenido diferencias grandes dentro del partido con respecto a colonización. Pero si me preguntas una respuesta política, creo que colonización merece una gran reforma. No estamos usando una herramienta correctamente pensada hace 80 años para arreglar el siglo XXI. Juan Martín, el argumento, el nudo del argumento que estás presentando, que puede ser muy válido desde el punto de vista del mercado, debilita un poco el concepto vallista de fortalecimiento del Estado, porque si tu argumento es la fluctuación de precio de la tierra y decís que por eso habría que ayornar la normativa o el rol de colonización, yo te pregunto, ¿cuál es el verdadero rol que el Partido Colorado, a pesar de esta discusión interna que decís que tienen, pretende para colonización? Colonización, en el partido somos muy amplios. Tenemos opiniones muy, muy dispares. ¿Pero ese concepto vallista de fortalecimiento del Estado está debilitado? Para nada, para nada. ¿Entonces? Pero no pasa por salir a comprar campos caros. No pasa por un tema presupuestal. Pasa por un tema, por ejemplo, de que el colono debería tener una opción de comprar. Tendría que tener acceso a la tierra desde otro mecanismo. ¿Por qué esa renta no se usa para que sea un pago a cuenta y terminar siendo propietario del campo, una financiación cómoda? Eso hay que llamarlo. Pero en ese caso el campo sería del colono y no sería del Estado. Entonces hay un debilitamiento del concepto de fortalecimiento del Estado. Pero la finalidad de colonización no es ser propietario de tierra. La finalización de colonización es colonizar, que la gente viva en el campo y tenga un desarrollo en la vida rural y, ¿por qué no?, que adquiera el campo y sea dueño. Y facilitarle el acceso a la tierra. Facilitarle el acceso a la tierra. Eso tendríamos que apuntar para ahí. Eso es lo que tenemos que discutir. Juan Por Martín, suerte coincido con sos Quechichán. Ballista, Jorge Ballista. Sí. Sí, claro. No, porque es importante, porque hay que recordar que en el gobierno de Valle la idea era cerrar colonización. Que no prosperó porque era de coalición y obviamente había miradas diferentes. Por eso te digo de que las opciones dentro del partido son muy amplias y el partido históricamente ha tenido una amplitud de pensamiento. Centro, derecha, izquierda. Hay gente que, lo digo con claridad, hay gente del partido que dice que habría que cerrarlo. Hay otros que dicen, como Tabaré Viera, hay que profundizar la raíz vallista tradicional. Hay otros que dicen, vamos a reformarlos para que haya un acceso a la tierra y una financiación y que el colono pueda comprarlo de manera fácil. ¿Qué es tu postura? Yo tuve otra mucho más compleja. Yo lo que propuse en un momento que está por escrito por ahí es que colonización debería agarrar el 49% de la propiedad de la tierra y ponerla en la Bolsa de Valores de Montevideo para que cualquier uruguayo vaya a la Bolsa de Valores de Montevideo y compre 20.000, 30.000, 40.000 pesos y empiece a comprar acciones de esos campos de colonización. Hay de bastante... Privatizar los campos del Estado que tiene 40, colonización. no, el 49%. El 52% del Estado. El 49% cualquier uruguayo que tenga Si un te ahorro, en escucha vez de ir Pepe a Valle- invertir... Si te escucha Pepe Valle, se muere. En vez de ir a invertir... Pepe Valle nos hacía pensar, nos hacía ir a la modernidad. En vez de meter los uruguayos en sus inversiones ahí en inversiones ganaderas riesgosas, mejor que vaya a la Bolsa de Valores de Montevideo, que compre el 49% a disposición de los mejores campos del país que están en manos de colonización y que se reinviertan esos campos y que den financiación. Y en vez de estar metiendo plata en el mundo o metiendo plata en inversiones ganaderas riesgosas, más vale que pongan colonización. Esa era la columna que vos habías escrito, por eso. Pero obviamente los colonos se irían ahí. Simplemente Claro que sí. los uruguayos serían los accionistas mayoritarios. El Estado sería mayoritario con el Bueno, 51%, perdón, sí. el 49% está en manos de uruguayos que invierten en esos campos y tienen ahí un activo que lo pueden comprar y vender en la Bolsa de Montevideo. Para así también reactivamos la Bolsa de Montevideo.
Pero no sé si ¿No vas a llevan la presentar ese idea. proyecto? No te lo lleva nadie, ¿no? ¿O sí? Vamos a ver, porque uno que fue un promotor de la cotización de campos en Uruguay fue Astori. Y se cotizaron campos en la Bolsa de Valores de Montevideo. ¿Pero lo vas a presentar? Bueno, para estas cosas tiene que mucha gente ponerse de acuerdo. En política hay mucha gente ponerse de acuerdo. Hay que Todos ponerse los a hablar proyectos de ley que he primero. presentado, por ahora, Hay que ponerse de acuerdo con la investigadora todavía. sí, bueno, Claro. por eso. Está bien. Juan Martín, muchísimas gracias por haber venido esta mañana a la televisión pública. Un gusto, ¿eh? Un placer y muchas gracias. Nos vamos a una breve pausa y continuamos aquí haciendo 5 sentidos. Me van a matar.